¿Qué significa ser animales que hablan y que cargan con el peso de saber que un día van a morir? ¿Por qué si tenemos razón y tenemos memoria, seguimos tropezando con las mismas piedras? Queremos explorar cómo en nuestra época nombramos y respondemos al dilema de existir. No es algo nuevo, solo que hoy le ponemos un nombre técnico. Le decimos salud mental. Ya sean las teorías antiguas o modernas, todas coinciden en algo, en que somos animales extraños, hechos de instinto y de cultura, y de ese cruce, para nada armonioso, nace lo inconsciente. ¿Pero aceptamos realmente que no nos conocemos tanto? ¿Somos capaces de reconocer que hay deseos, temores y fantasías que no controlamos, pero que igualmente afectan al mundo? ¿Nuestros modelos de salud mental proponen caminos para hacernos cargo de ellas y crecer psicológicamente? Como escribió el controversial Sigmund Freud, la locura ocurre en la intersección de la historia personal y la historia con mayúscula. Por eso sacamos el diván a la ciudad para analizar no solo nuestras mentes, sino también el lugar donde ellas existen. Porque esta ciudad y nuestro tiempo son parte de nuestra locura. Estoy escribiendo, después me meto a Instagram, luego me quiero comprar algo, después me llama mi mamá. Me cuesta mantener la concentración en las conversaciones. Siempre me distraigo con cualquier cosa. Mis papás siempre me retan y se enojan conmigo, pero no lo hago a propósito. Siempre estoy pidiéndole a mis estudiantes que me presten atención, pero nunca me escuchan y me frustro. Pero a veces también, mientras ellos están hablando o disertando, yo tampoco estoy ahí con ellos. Estoy pendiente del Tinder, de contestar mis mensajes de WhatsApp, de lo que tengo que hacer más tarde. Una parte importante de los diagnósticos en salud mental hoy tienen que ver con el déficit de atención y con la hiperactividad. Es interesante notar que para referirnos al acto de atender decimos que prestamos atención. Podría ser que, más allá de los casos que presentan una condición orgánica, un problema que nos aqueja sea precisamente el acto de dar atención, es decir, compromiso y tiempo a nuestras cosas. Nuestras sociedades leen muchísimo más de lo que hacían antes, digamos. Si consideramos los mails, los WhatsApp, ¿no? Las redes sociales o todas las formas, digamos, de publicidad que nos asaltan visual o digitalmente. Lo que ha cambiado es la forma, ¿no?, de leer, ¿no? Y esa forma de leer está muy relacionada con justamente las economías de la atención. Es decir, leemos no más de 3 minutos, nos podemos concentrar no más de 3 minutos, nuestras lecturas son fragmentadas y sobre todo la lectura es a brinco, ¿no? Es a salto, ¿no? Son maneras o formas de leer atomizadas y fugaces que nos dejan espacio a una de las consecuencias más interesantes del paso de la lectura en voz alta, ¿no?, de la antigüedad a la lectura íntima o en voz baja, ¿no?, que se produce en el medioevo, ¿no? Y esa transformación de maneras de leer nos dio justamente una de las formas más importantes para construir saberes colectivos, que en el fondo una lectura a partir de la calma cavilante, ¿no? La concentración, ¿no? La capacidad y la calma para detenerse, para pensar, para asociar, conectar, ¿no? Recrear, y algo que es fundamental, sobre todo en el ámbito de la atención colectiva, ¿no?, crear y solucionar problemas. Como dicen, el medio es el mensaje y el masaje. Y es que las herramientas técnicas generan mutaciones antropológicas. La presión por capturar nuestra atención es una competencia política y económica. Estamos sobreestimulados de información.
Con ello, disminuye nuestra capacidad de digerirla y también de tomar distancia. Al nacer, recibimos un shock de estímulos. Quizá por eso lloramos y nos dormimos. Un bebé no puede categorizar el mundo. Los estímulos lo invaden. Es poco a poco que comenzamos a editar. Prestamos atención a solamente algunas cosas para poder darle sentido al mundo. El filósofo Walter Benjamin escribió: Con la industrialización, la ciudad se llenó de ruido y calor, produciendo un shock. Ante esa nueva realidad aparecieron nuevos remedios. Uno de ellos, y que ya conocemos bien, es la farmacopea, es decir, la anestesia, que no es sino una forma de estar, pero sin sentir, o sentir menos. Baudelaire le llamó paraísos artificiales. Y en segundo lugar, dijo que, junto con la anestesia, otro remedio era la fantasmagoría. Se refería a grandes montajes, por ejemplo, los ideológicos que funcionan como un concierto de rock. Repletan todos los sentidos para que no quede cabo suelto. Hoy, la aceleración del tiempo dificulta aún más la edición de los estímulos. El mundo puede transformarse en algo muy invasivo. Cuando uno habla de los trastornos de atención, es cuando hay un conflicto entre tu forma de que tu atención se relaciona con el mundo y el mundo. O sea, cuando, por ejemplo, la atención interactúa de mala forma en la capacidad de captar lo que está pasando en una clase. Cuando tu atención, de una u otra forma, tiene impacto en la capacidad de reconocer gente, hacerte amigos, también ahí se transforma en un problema. Cuando tu atención, tus características atencionales interfieren, por ejemplo, en tu capacidad de trabajar, también se genera un problema. Pero si uno cuantifica y le hago un test de atención, me doy cuenta que va a haber una distribución enorme. Todos podemos estar en cualquier parte, todos podemos tener un grado grande de inatención, de hiperactividad, o lo que sea. El punto es que cuando hay un choque entre esas características y el mundo es cuando surge el trastorno. Daniel Kwan, director de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, contó en una entrevista que toda su vida lo había pasado muy mal porque le costaba todo lo cotidiano, era muy olvidadizo, siempre sentía que se quedaba atrás en comparación a otra gente, hasta que 5 años antes de hacer esta película le diagnosticaron que tenía un déficit de atención y esa fue su inspiración para hacerla. A su protagonista se le hace imposible concentrarse en una sola realidad. La capacidad de atención humana ha disminuido en las últimas décadas, pasando de 150 segundos en 2004 a 45 segundos en 2021. Esto significa que la capacidad de concentración ha caído un 70% en 2 décadas. 8 segundos es lo que un ser humano promedio sostiene la atención antes de distraerse con otra cosa. 1 segundo menos que el pez dorado. La cantante Billie Eilish dijo que no podía escuchar canciones de más de 3 minutos. ¿Qué le hace a nuestras vidas ir perdiendo la capacidad de sostener la atención? Y al mismo tiempo vivir acelerados, hiperactivos, sin saber muy bien con qué propósito. Como decía el escritor Peter Handke,
Hay un nuevo tipo de persona, a la que llama los incansables, quienes no pueden detenerse, siempre tienen sed de más. La otra vez casi me atropellaron por ir mirando el celular. Uy, me asusté mucho. No iba pendiente de la calle y crucé con luz roja. Bueno, casi cruzo con luz roja. Fue acá, al lado de la universidad. Iba saliendo, iba peleando con mi hermana por WhatsApp. No me di cuenta. La atención, a diferencia de lo que se creía hace 30, 20, 30 años, no depende de algunas regiones del cerebro. Históricamente se relacionaba con la corteza dorsolateral prefrontal derecha. Hoy día sabemos que tiene que ver con, es una red distribuida muy dorsal, que está la parte como de arriba del cerebro, que tiene componentes que dependen del mundo. Y también tiene un componente interno, de cómo nuestra capacidad interna, nuestra forma de desarrollar metas, nuestra forma de abstracción se relaciona con el mundo. Entonces, tiene un componente bottom-up, que es el término técnico de cómo las cosas entran por los sentidos y modifican tu atención. Es normal que si hay una sirena, un bocinazo, uno mire hacia ese lugar. Es normal que si uno escucha su nombre en el supermercado, uno mire hacia ese lugar y deja hacer lo que está haciendo. Eso es bottom-up, cuando hace que el mundo, ahí la atención depende del mundo. Es un proceso súper rápido que depende de factores externos. Las consecuencias de desatender no son solo cognitivas, sino que también sociales y existenciales. Prestar atención es la expresión justa para decir que atender tiene que ver con los lazos. Gabriela Mistral lo advertía en los años 20. Dijo algo así: la vida moderna genera desafección porque dejamos de prestar atención a las cosas del mundo. Luego, dejamos de ver lo invisible, es decir, solo vemos lo concreto y lo que se puede calcular. Eso implica ir perdiendo el sentido. Si el riesgo de no concentrarse es el sinsentido, es porque solo se ama aquello a lo que se le ha prestado atención. Como escribió Simone Weil, la atención es la plegaria natural del alma. Es el modo de ver con amor. Hace que las cosas tengan luz. Hay un cierto pesimismo en torno al amor. Algunos sienten pánico frente a la vulnerabilidad, mientras que otros no ven razón para profundizar ante la magnitud de los estímulos y oportunidades sexuales. Por otro lado, según los datos del sitio Pornhub, los videos más vistos no duran más de 30 segundos. La atención, entonces, no tiene impacto solo en el rendimiento académico y profesional, sino también en los aspectos más íntimos de nuestras vidas. La tecnología no es solo una herramienta, cambia los modos de estar, sentir y comprender el mundo. Cada revolución técnica inventa un modo de pensar. A veces sentimos desazón por no poder cambiar el mundo, pero no somos capaces de responsabilizarnos por el pedacito de mundo que nos compete. Por ejemplo, se ha instalado la práctica de apagar la cámara en las reuniones Zoom. ¿Qué relación podemos construir con nuestras cosas y nuestras personas si nos acostumbramos a que se puede estar, pero sin estar? No es raro que el mundo se llene de gurús de la productividad, pero también de la calma. Es como si no pudiéramos darle sentido a nuestros actos.
3 trucos para eliminar la procrastinación. La regla de los 5 minutos. Pon un temporizador en tu teléfono de 5 minutos y lleva a cabo esa tarea solo por 5 minutos. Cómo romper el círculo vicioso de la procrastinación. Ya hablamos en el primer video de que lo que nos pasa cuando procrastinamos es que nos da miedo. Nos da miedo fallar sobre todo. ¿Sabes cuáles son los beneficios de levantarse a las 5 de la mañana? Aquí te cuento. Despertar temprano permite comenzar el día antes que el resto. Pon tu vida en orden desde cero con estos consejos. Primero, toma un lápiz y un papel y prepárate con tu playlist favorita, porque es momento de anotar todas las tareas hasta la más mínima. ¿Cómo organizo mi día de forma simple y que en efecto funciona? Ok, te ayudo. Inicia con una vista semanal. Queremos hacerlo tan simple que puedas abrirlo cada mañana y sepas exactamente qué hacer. Durante la pandemia se discutió sobre los beneficios de bajar el ritmo, concentrarnos e incluso de perder el tiempo. Pero desacelerar no es garantía de serenidad. Los medios técnicos acortan la distancia entre las preguntas y las respuestas, precisamente empobrecen las formas del pensamiento. Y la vida humana consta de rodeos, de posponer lo inmediato para que nazca la novedad, el deseo y a veces el amor por las cosas. Se habla hoy de crisis de salud mental, pero quizá no sea una crisis y la falta de atención se vuelva una forma de ser. El escritor Italo Calvino recomendó algunas cosas para el milenio por venir, es decir, el nuestro. Sugirió abandonar la pesadez de las estructuras del siglo XX, pero decía que la levedad que convenía no era la errática de la pluma, sino la determinada y decidida del pájaro. Existe el supuesto de que es la sumatoria de cosas, la acumulación, lo que intensifica la vida. Sin embargo, esa idea, además de acelerar el mundo, a la vez lo detiene bajo la forma de impaciencia y sin sentido, como puede ser un atasco en el tráfico, por cierto, producido por la aceleración de la vida. Las intensidades sin ritmo hacen que cueste vivir, circular, dormir, despertar y también morir. Por el contrario, un ritmo es dado por lo que ubica, relaciona, anuda y relanza hacia afuera. Son puntuaciones, y las puntuaciones son formas de existir. No somos lo que sabemos, somos cómo ordenamos las ideas. Seguir, callar, dormir, soñar, recordar, pasar a otra cosa. Cada cosa tiene su tiempo, pero la música es personal. Y eso también es parte de nuestra locura.